Buenas tardes, bienvenidos al tercer módulo de estas presentaciones. Lo que nos corresponde ahora es el desafío de aprobación de legislación ambiental clave, el caso del proyecto de ley de biodiversidad y áreas protegidas. La verdad es que los presentadores son bastante bien conocidos por todos ustedes, pero voy a igual presentarlos nuevamente. Uno es al extremo de allá, el profesor Javier Simonetti, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, experto en temas de biodiversidad. Al centro, el honorable senador Patricio Bumocker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y aquí al lado mío, un ciudadano, un, un votante, esperamos, que trabaja en Greenpeace y su nombre es Matías Azun. El que habla acá es Fabián Jaksic. Yo soy profesor de Ciencias Biológicas de esta universidad y voy a moderar el panel para que no se peleen todos los que están aquí. Y bueno, pero por último me escondo. Perdón, ¿dónde está el puntero? Ese, ya. Voy a hacer una breve presentación porque aquí estamos cambiando un poco de tema. El tema principal de los primeros dos módulos tuvo que ver con institucionalidad, con normativa, con cómo se genera y se aplica, digamos, la legislación ambiental que tenemos. Aquí estamos pasando a algo ligeramente diferente y nos vamos a centrar en aspectos que tienen más que ver con, ¿cómo decirlo?, con la naturaleza, con la biodiversidad. Yo voy a presentar muy corto esto para retirarme y ¿cómo se define biodiversidad? Allí ven ustedes, típicamente lo que tenemos es, no funciona así funciona. Es que es muy brillante, ¿eh? Sí, demasiado brillante. Ya, los ecólogos reconocemos que en la naturaleza, aparte, fuera de nuestras casas, existen los que se llaman los ecosistemas. Los ecosistemas funcionan sobre la base de organismos vivos que a su vez se organizan jerárquicamente como poblaciones, especies y unidades más grandes como paisajes. Por eso se dice que la biodiversidad abarca desde los genes hasta los ecosistemas. A su vez, gracias. A su vez, hay variabilidad dentro de los seres humanos y nosotros, no, los seres humanos, dentro de la diversidad externa, y nosotros nos damos cuenta, casi ninguno de nosotros se parece al otro. Somos paquetes de genes bastante distintos. Lo mismo se da en la naturaleza y eso hace que se produzcan fenómenos evolutivos o adaptativos que son los que permiten, por ejemplo, la aparición de nuevas especies, la desaparición de especies antiguas o la extinción por falta de adaptación a cambio climático, por ejemplo. ¿Por qué hay que cuidar la biodiversidad? Bueno, esto es muy simple de responder. Es porque sin biodiversidad no tenemos acceso a alimentos, a fibras, a combustibles, agua, a limpieza de suelos, detoxificación de suelos, depuración de aguas. Les recuerdo que incluso a pesar de que andemos usando plástico en la ropa, ese plástico eran helechos vivos hace muchos millones de años atrás. O sea, seguimos dependiendo de la biodiversidad, aunque nosotros pensemos que los hidrocarburos están muertos. Ejemplos de servicios ecosistémicos, por ejemplo, por nombrar tres, los ecosistemas mediterráneos, un lugar en donde nosotros habitamos, nos proveen de gran parte de la agricultura
La corriente de Humboldt, con su tremenda carga de nutrientes, nos provee de las pesquerías que tenemos en Chile y, qué sé yo, los bosques valdivianos permiten la captación de CO2 y liberación de oxígeno. ¿Cómo se cuantifica la biodiversidad? Esos son temas que están poco cubiertos en la normativa actual y por eso es interesante que salga esta ley que crea este servicio, porque típicamente nosotros la biodiversidad la medimos como contando porotos, ¿eh? Tantos porotos acá, tantas lentejas acá, y en realidad es bastante más complejo que eso. Se puede medir la riqueza de la biodiversidad, que es el número de especies de un lugar, pero más importante todavía es qué funciones cumplen las especies, qué funciones cumplen. Y allí pasamos entonces, por ejemplo, ¿qué función cumple el castor? Destruir los bosques magallánicos, listo. ¿Qué función cumple, qué sé yo, el loro argentino? Gritar hasta que quede afónico. Ya. Cualquiera de esas cosas, y podría darles algunas en serio también. Pero, a su vez, no todas las especies son iguales y vean ustedes lo que los ecólogos reconocemos de la naturaleza. Nosotros no decimos, qué sé yo, el perro de cola corta o, qué sé yo, el gato de cola larga, sino que cada especie tiene un papel diferente en la naturaleza y así todo. Hay algunas especies. A ver, ¿alguien conoce algunas de estas especies? Esa, por ejemplo, las endémicas. Están solamente, digamos, en Chile. ¿La mosca doméstica será endémica? No. A ver, ¿el puma es carismático? Sí. ¿La laucha de cola peluda es carismática? No, ya. Todas estas cosas van relacionadas con la columna del lado derecho, en el sentido de que cualquiera de estas especies puede jugar un papel ecosistémico clave en determinar la existencia de ciertos procesos. Bueno, eso ya vieron ustedes lo que es. No hay una función ecosistémica para cada especie. Hay varias especies que hacen más o menos lo mismo, ¿ya? Y eso es una gracia porque ese componente que se llama redundancia es el que nos permite tener confianza de que la vida en el planeta no se va a acabar. Porque si una especie desaparece, alguna sobrevivirá y va a cumplir el mismo papel ecosistémico de la que desapareció. ¿Cuáles son las principales amenazas? Yo no le pondría ni siquiera amenazas. ¿Cuál es la principal amenaza? El hombre, los seres humanos. Son todas estas actividades nuestras las que causan las pérdidas de biodiversidad. Y no estoy destacando ninguna industria en particular, pero casi todo. O sea, el hecho de que nosotros vivamos. ¿Alguien alguna vez pisó una hormiga? Sí, pues. O sea, estamos alterando la diversidad natural por el solo hecho de existir. ¿Y para qué vamos a hablar por el solo hecho de comer? ¿Ah? O por el solo hecho de botar basura y no comernos todo lo que viene en la bolsa de supermercado. ¿Cómo protegemos a esta biodiversidad? Y aquí con esto termino. A partir del año 92 comenzó el proceso de darse cuenta de que era importante en la conferencia de Río el crear un convenio de biodiversidad al cual Chile se sumó tardíamente, pero por lo menos se sumó, y hace poco fue la reunión de las partes número 20 y algo, no me acuerdo, sí, en donde por supuesto Estados Unidos se retiró porque dicen, no, nosotros no queremos meternos en el tema del CO2. Y curiosamente los chinos sí se comprometieron.
nosotros hemos suscrito muchísimos tratados y acuerdos y hemos adquirido muchísimos compromisos ambientales y estamos precisamente en el perfeccionamiento de esta institucionalidad ambiental y que, digamos, me imagino que el punto clave es la ley 19.300, pero después de eso la 20.417 con la creación del Ministerio de Medio Ambiente y lo que estamos para discutir hoy día es este proyecto de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Muchas gracias. Nuestro segundo presentador va a ser Javier Simonetti. Ya. Buenas tardes. Gracias, Francisca, por la invitación. Esperamos, junto con Stefan, que ha decidido emigrar y está en Lima y les manda saludos. Espero que su lejanía no implique responsabilidad distinta con el contenido, pero en fin. Lo que nos pidieron fue hablar sobre cómo entra, qué significa desde el punto de vista de la academia o las ciencias, la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Partamos en contexto, que algo ya vislumbró Fabián en su presentación. La biodiversidad es uno de los 4 componentes que determina el bienestar social. Punto. Eso no lo afirma ningún grupo de abrazaárboles o grupo ambientalista trasnochado. Esto es una publicación de la OCDE, de manera que más independiente que la academia, difícil. La OCDE considera que junto al estado de la economía, la salud de la población y la justicia social, el estado en el cual se encuentra la diversidad biológica es determinante para el bienestar de las sociedades, a través de los bienes y servicios que provee, tal cual lo adelantó ya Fabián. Ese es el contexto en el cual queremos movernos junto con Stefan para tratar de decirle qué papel hemos intentado jugar en la tramitación de este proyecto de ley. La biodiversidad efectivamente tiene, además de tener un valor intrínseco en sí mismo, por el mero acto de existir, hay un valor en sí mismo, de suyo. Los humanos hemos antropomorfizado la biodiversidad y le damos un valor y le damos un carácter patrimonial. Y nos ofrece, como mostró Fabián, ¿verdad?, un sinnúmero de bienes, ya sea a nivel de genes, de especies, de ecosistemas, nos provee servicios culturales, de provisión o de regulación, además de soporte. Y aunque no nos demos cuenta, nuestro bienestar depende de ello. Y ese es el patrimonio que está en juego. Y se nos hizo en ese contexto 2 preguntas, o pregunta y media. La primera era evidente y era ¿por qué es importante aprobar el proyecto de ley de biodiversidad y áreas protegidas? Nosotros vamos a cambiar el por un, para nos indicarlo exactamente cómo está. Y la segunda pregunta era ¿cuál es el rol de la academia, múltiples disciplinas, en el proceso de la tramitación legislativa? Vamos a intentar responder rápidamente ambas preguntas. La respuesta a la pregunta número 1, obvio, y esto también lo dijo la OCDE, cuando se hace la evaluación del desempeño ambiental de Chile para intentar ingresar a la OCDE, el informe de la OCDE dice, esto está copiado tal cual de ellos, dice que a la fecha la protección de la naturaleza, incluye la biodiversidad, no ha contado con el énfasis y los recursos financieros suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo. No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza y las estructuras institucionales y de manejo dan importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes, le hace organismos sectoriales. Eso es una afirmación de la OCDE. Y a partir de esto viene, ¿no es cierto?, la necesidad, el entendimiento de que hay que crear un servicio que resuelva este problema. Y efectivamente, cuando uno mira en esa fecha, hace una década atrás, cuál era el escenario, a pesar de que Chile tiene una enorme cantidad de regulaciones, normas referidas a parte o todos o fracciones de la biodiversidad, hay una insuficiencia regulatoria. Ejemplo, la ley que creaba el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado jamás entró en vigencia. Desde el año 84 nunca entró en vigencia la ley. Por lo tanto, no teníamos legalmente un Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Lo abordábamos a través del Convenio de Washington. Cuando uno mira también
las competencias como están repartidas, hay una dispersión de competencias y esfuerzos. No menos de 10 ministerios y 28 servicios públicos dicen relación con parte o toda la diversidad biológica. Comprenderán, yo soy biólogo, no entiendo la parte estructural de la administración pública, pero se imaginarán que si ya es difícil coordinar la mano con el codo, ¿verdad?, para no borrar con uno lo que escribe con el otro, imagínense lo que es coordinar 28 servicios respecto al mismo tema. Bueno, por lo menos sonríe, ¿no es cierto? Esto es lo que supuestamente debería resolver el servicio. Por lo tanto, había una necesidad evidente, para todos evidente, incluso para los biólogos, era evidente, ¿no es cierto?, la necesidad de una transformación en los modos de gobernanza para conservar la biodiversidad. Cuando hablamos de conservar, entendamos el término contemporáneo de conservación. No significa protección y ponerle un candado a la naturaleza, significa gestión. La conservación implica todo tipo de gestión, que incluye desde la preservación hasta el uso sustentable. Por lo tanto, era evidente que se necesitaba un servicio de biodiversidad. La idea era que este servicio debería fortalecer la institucionalidad ambiental, concentrando en una entidad especializada los esfuerzos que ya estaban dispersos en diversos organismos del Estado, o alternativamente, si no los concentraba, a lo menos que los coordinara, ¿verdad? Cualquiera de las dos son vías para producir el mismo fin. Efectivamente, por cierto, a nivel mundial hay una enorme cantidad de estudios comparados respecto a cuáles son los mejores sistemas de gobernanza para la diversidad biológica. Para la pregunta número 2, ¿qué papel juega o ha jugado la academia en la tramitación? La verdad, luego de conversarlo con Stefan, la conclusión que llegamos, luego de revisar nuestras notas desde la primera sesión en que participamos unos más que otros en los comités asesores, es evidente que la academia ha estado jugando el papel de intermediación honesta. En términos de Roger Pilke, ¿verdad?, es un intermediador honesto. ¿Y eso qué significa? Destaca, ¿no es cierto?, la ciencia o las ciencias, las disciplinas y el conocimiento pertinente al desarrollo de las políticas, al desarrollo de las políticas de los tomadores de decisión. Muestra el estado del arte, o los estados del arte, las alternativas, sin abanderizarse por ninguna. Por lo tanto, provee información pertinente a todas las partes interesadas. No hay una actividad partidista ahí. Y apoya el uso de la mejor información disponible para tomar una decisión. Sin abanderizarse por ninguna, eso es el papel que se juega. Se entrega la información, se entregan los escenarios. Si adoptamos esta medida, esto es posible resultado. Si adoptamos esta otra medida, es este otro posible resultado. Sin abanderizarse por uno u otro resultado, ¿verdad? Hay otras entidades que pueden hacer eso. Pero eso es el papel que, luego de revisar nuestras notas, ha jugado la academia. En ese caso, en este ámbito, ¿verdad?, en la tramitación de los dos proyectos, de las dos versiones del proyecto, ¿verdad?, se ha hecho esa intermediación honesta a nuestro juicio. Y se ha estado intentando entregar las condiciones para gestionar la conservación y los usos sostenibles de la diversidad biológica en cuanto a patrimonio natural y cultural de la nación a nivel de genes, especies y ecosistemas en todo el territorio y mar nacional. La pregunta es si estos esfuerzos ayudaron. Ahí añado una tercera pregunta. ¿Sirvió? Clicri, clicri. No mucho. Veamos ejemplos. Cuando uno mira en el boletín, en el proyecto de ley, en las dos versiones, hay cosas que no han sido recabadas, no obstante han sido dichas hasta la saciedad. Uno, por ejemplo, la misma definición del objeto del servicio, diversidad biológica, es una definición incompleta y anacrónica. Punto. ¿Algo más? No estamos hablando de conceptos que pudiesen tener doctrina política de por medio. Estamos hablando de la definición del objeto, de los seres vivos. Por lo tanto, no es una definición compleja de resolver, una decisión compleja de decidir. No estamos hablando de doctrinas políticas. Estamos hablando de qué es el objeto con el cual a usted le interesa. Eso es una botella. Punto. La definición que está puesta ahí es la definición de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que se traspasa, ¿no es cierto?, al proyecto de ley, y el problema conceptual que tiene es que ignora el funcionamiento. La definición actual no incluye los aspectos funcionales de la diversidad biológica, que son consustanciales a dos fenómenos. Los servicios ecosistémicos, que son la forma en que la sociedad valora algún proceso de la diversidad biológica que les dé interés y le produce bienestar. ¿Se acuerdan la imagen 1 de la OCDE? Por lo tanto, esa definición me disocia conceptualmente
la biodiversidad del bienestar y del desarrollo. Eso no se escuchó. Clic, ahora no se escucha este mando. Ahí está. Segundo, hay otras dos cuestiones que llaman poderosamente la atención. Primera lámina que está al fondo, eso es una portada de una revista de un periódico chileno, respecto al nivel genético, componente consustancial de la diversidad biológica. El proyecto ha sido y es silente, no lo incluye. ¿Algo más? Entonces uno se preocupa. La información genética es la base de los procesos evolutivos, no está resguardada. Pero también la información genética es la base de un sinnúmero potencial, es la caja de Pandora para eventuales productos. Curioso, ¿eh? Curioso este silencio. Entonces uno se pregunta, ¿no habrá algo más para mantener este silencio? ¿Por qué no se incluye? No obstante, se entregaron soluciones alternativas, como por ejemplo ponerlo en un transitorio que fuera a 2 años plazo para que el país madurara en su discusión respecto a cómo adoptábamos la dimensión genética. Chile sigue perdiendo su recurso genético. Esa flor que está ahí está patentada por un país extranjero y las murtillas que están ahí están siendo en proceso de ser patentadas por otra nación, de manera que aquellos que les gusta tomar esmurtillado, prepárense para pagar la cuota correspondiente. ¿Verdad? Segundo, en la columna que está ahí, esos son unos peces, hay varios peces en una foto del Stefan, varios pescados, y la pregunta es, ¿cuáles de esos peces son de interés comercial y cuáles no? ¿Por qué la pregunta? Porque el proyecto de ley curiosamente define un nuevo concepto de especie, la especie hidrobiológica. ¿Esa definición a qué va? Esa definición separa aquellos organismos marinos de interés comercial de aquellos que no lo son. Las especies hidrobiológicas son las de interés comercial y esas siguen siendo reguladas por los servicios que actualmente lo coordinan. Las que no son de interés comercial pasan al servicio de biodiversidad. Entonces eso daría una cuestión interesante. En una misma columna de agua, en el océano, van a haber 2 peces nadando. Y uno le pregunta al otro, ¿tú eres especie biológica o hidrobiológica? No se rían si es dramático, porque el proyecto no hace ningún esfuerzo por coordinar las entidades que podría perfectamente haberlo hecho. Coordinen. Prendan la luz en castellano. Nada. Entonces nos separa las aguas. Entonces ahora usted imagine, se va a tener que dejar caer la red de pesca y se va a achuntar la que parte de la columna de agua le va a dar. Eso no tiene sentido. Fíjense, empiecen a unir 1 más 1. Los genes están afuera. Ley de patentamiento tal vez. Upuf. Semillas, patentamiento genético. Curiosamente estamos afuera. 2. Los peces, las especies comerciales, también quedan afuera, sin ningún intento siquiera de coordinación. Qué curioso, ¿eh? O sea, seguimos exactamente como estamos hasta el día de hoy. Exactamente igual. Otro ejemplo, la ley de caza. La ley de caza es interesante. Ahora, imagínense que usted es un organismo que es cazado, sujeto, susceptible de ser cazado. Si sale un área protegida, lo toma un servicio. Si cruza la línea, lo toma otro servicio. Sin ningún intento de coordinación. Seguimos como hasta el día de hoy. O sea, nuhum novum sum sole. Nada nuevo bajo este sol. O sea, no corregimos ninguno de los problemas que queríamos corregir. A mayor abundamiento. Por cierto, esto lo sabe mi querida Alejandra, digamos, todas estas barbaridades las conoce ella de antemano. Sigue focalizado en áreas protegidas como gran instrumento de gestión. Y ese es el paradigma de 1930. No hemos cambiado en nada ese paradigma. Por lo tanto, es reactivo. Intenta resolver los problemas de la biodiversidad, las amenazas que... En vez de, además de resolver esos problemas, adelantarse y evitar problemas. La cantidad de alternativas de proactividad son mínimas en el proyecto de ley, aun cuando existen estudios comparados en el mundo que muestran cuáles han funcionado o podrían funcionar. Ignora, por ejemplo, hacer gestión fuera de las áreas protegidas como los sistemas productivos. No obstante, muchos sistemas productivos dependen de la presencia de especies silvestres como los polinizadores. Esos esfuerzos no son considerados. Ignora otros instrumentos de gestión que han sido aprobados en el extranjero como bonos por desempeño. Por lo tanto, en ese marco, la satisfacción de las metas Aichi, que son parte del convenio de diversidad biológica al cual Chile es signatario, es bastante poco probable bajo la estructura del actual servicio.
hemos respondido a las 3 preguntas. La sección final decían algunas reflexiones. No sé si son muy profundas, pero aquí van. Normalmente nos olvidamos que el artículo 19 octavo de la Constitución tiene una segunda parte. Tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, punto. A mí me interesa lo que viene después del punto. Es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza. Esa frase es fuertísima, ¿eh? Los abogados me ayudarán a entender qué significa preservar y tutelar, la parte del tutelaje, como que siempre, por más que leo la RAE, tengo la sospecha que es bastante fuerte esa aseveración. Lo interesante es que la creación de este servicio es un potente, conceptualmente un potente avance en satisfacer ese mandato constitucional. Este es un servicio que el país necesita ahora y satisface ese mandato, esa obligación. El problema es que pese a la intermediación honesta que hemos tratado de jugar desde la academia, detectamos que existe una marcada dependencia de paso en la estructuración y tramitación de este proyecto de ley. Se mantiene como hasta ahora un enfoque claramente sectorial con los ejemplos que le he mandado. Exactamente igual, no hay mayores cambios. Y por lo tanto, creemos que el país está perdiendo una oportunidad para cambiar ese enfoque. Aquí hay un momento que estamos perdiendo. Y lo que necesitamos hacer es crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que genere un cambio transformador en las formas de relacionarnos con la biodiversidad. Te juro que con estos 2 términos, Fabián. ¿Por qué esto no está ocurriendo? Porque cuando uno mira si biodiversidad es un tema en el país o no, y esta es la última encuesta de los problemas ambientales que perciben los chilenos, esta es la del 2017, no, sí, 2017, del 15 dejé. Resulta ser que contaminación del aire, no busquen biodiversidad, no está. Esta es la de 2015, 2017, la misma estructura, biodiversidad no figura. Biodiversidad no es un tema. Por lo tanto, no existe mayor presión o premura, ¿verdad?, por tratar formalmente el tema de la diversidad biológica por los tomadores de decisión. Porque no hay presión, da lo mismo lo que se haga. No es un tema. Por lo tanto, los desafíos que enfrentamos, a nuestro juicio, en el rol de la academia, es, uno, seguir aportando en el diseño, evaluación y adaptación de las políticas de gestión de biodiversidad, aun cuando no se nos escuche. Hay que seguir siendo la misma voz. Y, por cierto, representar la voz de la biodiversidad, si pudiéramos. Y segundo, es necesario crear una ventana de oportunidad para dar un salto a institucionalizar la forma en que se accede y utiliza este conocimiento para crear el SVAP, que se requiere, y lo más interesante, se puede. Chile está en condiciones de darlo. Es decir, hay que transformar la biodiversidad en un tema público, que hoy día no lo es. Si logramos hacerlo desde la academia, tenemos una oportunidad de insertar el bienestar de la biodiversidad en el bienestar, porque el bienestar de los chilenos depende de ello y el SVAP va a jugar un papel importante en dicha tarea. Muchas gracias. Sí. Vamos a hacer un ligero cambio en la presentación. Va a hacer su ponencia el ciudadano Matías Azún. Es que no sé qué título tiene. Con el tema el rol de la sociedad civil en la tramitación de legislación de relevancia en materia ambiental. Bueno, muchas gracias y a mucha honra, ciudadano. Bueno, varias cosas, ¿no? Yo creo que es bien complementaria la presentación que voy a hacer a lo que acaba de decir el profesor, por favor, el profesor Simonetti. Menos mal, señal de que este humilde psicólogo y ciudadano, 2 factores de discapacidad en el mundo de los expertos, podemos exponer. Me interesa plantearles básicamente 3 ideas, ¿no? La primera es, como vengo del mundo de las ciencias sociales, intentar explicar antropológicamente cómo fue que llegamos a cometer lo que visto por un alienígena sería una serie de estupideces consecutivas, que son las que está describiendo el profesor Simonetti. Y la verdad, si las tratamos como estupideces, vamos a seguir repitiendo el estilo de relación que históricamente nos ha tratado a nosotros de ecologistas trasnochados y a los expertos de pedantes,
¿sí? Es necesario entender cómo fue que llegamos a este entendimiento y cómo es que la Presidenta de la República termina teniendo que dar explicaciones respecto de que crecimiento se opone a desarrollo, que es básicamente lo que les estamos criticando al proyecto, que está pensando bajo una lógica comercial aquello que tiene que pensarse bajo una lógica integral. ¿Sí? Cuando uno divide entre especies hidrobiológicas y biológicas, o glaciares de primera y segunda categoría, la verdad lo que está haciendo es colocándole valores y atributos. Pasó medio desapercibido, pero el profesor Fabián nos explicaba recién la importancia de las funciones ecosistémicas, palabra que no está en el proyecto de ley original. Solo dice servicios ecosistémicos. Y yo los invito a googlear la diferencia entre las dos porque daría para otro seminario en sí mismo. ¿Dónde está la máquina? Ahí está. Entonces, lo primero que habría que decir es que este es el segundo gobierno que se propone como medida relevante el avance en la biodiversidad a través de un proyecto de ley y la verdad, este también fracasó. ¿Sí? Va el segundo. Primero el primer gobierno de Piñera, luego la presidenta Bachelet. Lo digo con respeto, Ricardo. ¿Sí? También fracasó parcialmente. Entendiendo las últimas láminas del profesor Simonetti, uno sabe que en esto nos tenemos que terminar entendiendo. ¿Sí? Esto es como un matrimonio con hijos. ¿Sí? A pesar de que tengamos dificultades, tenemos funciones que asumir todos los actores frente a este tema. Este es un proyecto de máxima importancia para nosotros. ¿Sí? Respondo inmediatamente a la pregunta. Por todo lo que se ha dicho, es tremendamente relevante. Es una pieza clave, ¿sí? Respecto de la institucionalidad y es parte de las columnas vertebrales de lo que debiese ser entonces un reglamento y un conjunto de normas claras que es tan importante para la ciudadanía como también para la atracción de inversión en Chile. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Sí? Y el profesor lo respondía al principio, y yo por supuesto estoy de acuerdo con Greenpeace, porque se necesita un cuerpo legal, pero es extremadamente complejo, porque afecta a múltiples sectores e intereses, no solo de las instituciones del Estado, hay un acápite específico respecto de la reforma a la Corporación Nacional Forestal, sino derechamente porque estamos hablando de 28 servicios distintos. Hay una frase de un senador que implementó la reforma para que Chile tuviera Sermena, y él explicaba, se llama Salvador Allende, él explicaba en su momento que las políticas públicas en Chile, en vez de resolver los problemas estructurales del sistema, inventaban una cuestión adicional. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra al Hospital del Salvador, ve claramente cómo se le han ido adosando sistemas, en vez de resolver el problema estructural que tenían los sistemas, ¿no? De lo que estamos hablando acá es la diferencia entre agregarle un módulo con container, como los que muchas veces vemos para los sistemas de maternidad en los servicios de salud, o si realmente lo integramos como parte oficial de la oferta del sistema de salud. Y esta es una reforma que implica entrar a picar en el hospital mismo. Por lo tanto, las reformas de este cuerpo legal son complejas y bastante extensas, ¿sí? Y hoy tenemos un conflicto respecto de los límites del desarrollo, ¿sí? Expresado de manera muy sencilla. Tenemos proyectos mineros que están implementándose en reservas marinas y tenemos salmoneras que se están instalando en los perímetros de los parques nacionales. Corta, ¿sí? O sea, si eso no es el límite del desarrollo, ¿no? Y no en todos lados. Los glaciares están generando material particulado a una tasa altísima en Lo Barnechea. No estamos hablando solamente de los sectores más pobres de este país. También los ricos también lloran, como decía por ahí una presentación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hasta dónde llego. La hipótesis número 1. Los problemas ambientales que se están legislando en paralelo requieren una intensidad mayor de la sociedad civil. A pesar de que el proyecto de ley tiene dificultades, es necesario, como decía el profesor Simonetti, un proceso deliberativo y participativo más amplio. Nuestra última carta suscrita el 8 de enero al Ministerio de Medio Ambiente sobre la tramitación del proyecto de ley, cuando todavía era ministro Badenier, básicamente dice, es hora de un reboot del tercero, no más. Bajémoslo y pensémoslo bien. A través de un proceso de conversación social más amplio. Legislar implica hoy una utopía, en términos generales, ¿no? Y es un desafío tremendamente grande para quienes probablemente van a asumir el próximo gobierno, que más o menos todos tenemos claro más o menos quién puede ser. Y aquí lo que dice el profesor Simonetti es muy claro, no hay un entendimiento social de la importancia de la biodiversidad, ¿sí? Chile está pensado desde la CACEN, desde los indicadores de desarrollo, de la capacidad de consumo, del ingreso autónomo familiar, no desde la calidad de aire que respiro, de la calidad de vida que tengo, ¿sí?
ver a un político hablando sobre la alegría lo hace ver ingenuo. Y los que vieron el programa, el debate presidencial ayer, se notó, ¿sí? No estamos pensando como Bután, ¿sí? En términos integrales nuestro desarrollo. Y ahí tenemos un problema, porque estamos obligados a superar la pobreza, pero no sabemos qué viene después de eso. Y en Chile tenemos un problema con los límites del desarrollo. Y la hipótesis número 3 es que, por lo tanto, el proyecto de ley está pensado dentro de los mismos parámetros y paradigmas con los cuales hemos venido operando. Por lo tanto, no resuelve el problema de fondo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a seguir en crisis. No sé cuánto tiempo me queda, no lo sé. Dependiendo de eso veo dónde termino. Tengo 4 módulos. Ustedes me dicen. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de lanzar un informe respecto de la actividad legislativa y quienes participan del proceso legislativo. Ustedes sabrán muy bien que la sociedad civil no tiene un estatuto, salvo por la Fundación Jaime Guzmán, que tiene un lugar dentro del Congreso y de hecho es la que más participa de las actividades legislativas. Todos los demás tenemos que entrar como asesores. Por lo tanto, se hace difícil entender, la prensa, por ejemplo, que tiene una función, entra como prensa. Nosotros, para entrar al Congreso, tenemos que entrar como asesores. Y esto es un problema y, de hecho, estamos debatiendo para saber si podemos tener un estatuto propio. Con todas esas dificultades metodológicas, el PNUD hizo este informe. Entonces, si uno revisa en qué sesiones participan y exponen más personas, recursos hídricos, derechos humanos, pesca, minería y energía, medio ambiente, agricultura y zonas extremas son de las más relevantes. Esto quiere decir que el proceso legislativo es intenso en participación ciudadana, a diferencia de otros temas. Fíjense, economía también es alto, pero fíjense dónde está educación. ¿Sí? Está bajito. Vivienda, abajito. ¿Sí? Es decir, es súper relevante la participación de la sociedad civil comparativamente, entendiendo que es precaria de todas maneras. ¿Sí? Por lo tanto, es un buen punto de partida para democratizar. Yo creo que la biodiversidad se protege con más democracia. ¿Sí? Y creo que la ecología es más democracia, pero eso lo podemos hablar en otro momento. En el Senado la cuestión es parecida. Pesca, minería, medio ambiente y obras públicas, que toca temas de agua, y derechos humanos también es tremendamente relevante. Esto quiere decir que el proceso legislativo en materias medioambientales es súper intenso. ¿Quiénes participan más? Fíjense que la proporción entre empresarios y organizaciones sociales no es tan distinta. No es tan distinta. ¿Sí? Las veces en las que nos hemos agarrado con el Consejo Minero, con la Asociación Nacional de Pesca, yo mismo, digamos, en el Congreso, vamos los dos y vamos a pelear. Y peleamos en la sala, y le molestamos en el oído a los senadores. Participamos, ¿sí? Esto obliga a tener mejores estándares en el proceso legislativo. Pero, ¿qué mejor manera de aumentar la democracia si ya por lo menos en esto, a diferencia de los otros ámbitos de debate de este país, si no las cuestiones medioambientales? ¿Sí? Es decir, tener un acuerdo en esto es posiblemente tener uno de los acuerdos democráticos más importantes posibles. Bueno, ¿en qué estamos nosotros ahora? Evitando que se instalen salmoneras en los parques nacionales. Hay 344 solicitudes de salmoneras en el perímetro de los parques nacionales que se van a crear como parte de la agenda de donaciones de la Fundación Atomics, que es buenísima, pero se van a crear de tal manera que permiten salmonicultura en la región de Magallanes, una región que no está preparada para eso, lo que es un despropósito, ¿sí? Una locura. De nuevo, que un alienígena calificaría de estupidez, pero que nosotros tenemos que entender políticamente como un conflicto. No voy a leer las críticas al proyecto porque ya las planteó suficientemente bien nuestro querido amigo Simonetti, pero quizás me quedo con el escaso rol de la academia y el escaso rol de las comunidades en el proyecto actual. Nuestra situación hoy como sociedad civil es que no podemos procesar todavía las 932 páginas del comparado de indicaciones, por lo tanto es difícil saber dónde estamos. ¿Sí? En principio acabo de hacer una búsqueda, no dice funciones ecosistémicas el proyecto original, dice funciones ecosistémicas algunas de las indicaciones, por tanto suponemos que las indicaciones capaz que sean muy buenas, ¿sí? Pero no lo sabemos. Nos estamos reorganizando, somos parte de una misma red con el profesor Simonetti, que ha estado trabajando como interlocutor y por lo tanto este es un proyecto tremendamente interesante desde ese punto de vista. Estas son las concesiones que se están entregando en Magallanes, ¿sí? El problema respecto de qué especies administra qué servicio, o dicho de otra manera, cuáles son los límites del desarrollo y cómo podemos hacer convivir este problema que tenemos respecto de nuestra economía intensiva en la explotación de recursos y la democratización de los bienes y servicios básicos
que garantizan nuestra calidad de vida se vuelve fundamental. Lo verde es parque nacional. Es la idea, que sea reserva o parque nacional. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Estamos? Solo quiero plantear una idea más. Uno de los grandes problemas es este, ¿sí? El que el Estado haya históricamente entendido, por tanto, desde una lógica comercial, y estoy siendo grosero quizás en la falta de pulcritud de mi lenguaje, en que hayan entendido los problemas de la biodiversidad como problemas entre privados propietarios de predios, o peor todavía, de servicios, obliga a una reflexión más profunda. Conflictos como el problema de Dominga, en donde el trabajo lo ofrecía una empresa, el problema de la termoeléctrica Castilla, en donde el problema era entre la familia Domínguez y Eike Batista, el problema de cada uno de los grandes proyectos de inversión, ha terminado con un Estado que legisla, de hecho, para que tribunales resuelvan el problema. Y en los tribunales las partes se entienden como privados, no hay un rol mínimo estatal. Lo que hace esta ley es subir el piso. Al no tener esa garantía, al no existir un rol claro del Estado, en el cual, paradójicamente, nosotros y la familia Mate estamos de acuerdo, necesitamos certezas de parte del Estado, ¿sí? Al no existir esta posición y históricamente la institucionalidad medioambiental y particularmente las autoridades políticas de la institucionalidad medioambiental han entendido que lo que tienen que hacer, y lo planteaba Ricardo también, es facilitar un proceso, pero cuando los estándares mínimos son muy básicos, las comunidades ven vulnerados sus derechos básicos. No son vulnerables, son vulnerados, ¿sí? Y esto es lo mismo que ocurre cuando en una violación dudan de tu relato. Si no se recupera el rol del Estado como intermediador y como facilitador de mínimos necesarios para la garantía y derecho, las familias y las comunidades van a seguir vulneradas, ¿sí? Y esto agrava la crisis y deteriora, lo que no alcancé a presentar, todavía más la discusión medioambiental, porque estás más preocupado por sobrevivir que porque se respeten tu derecho a la calidad de vida, ¿sí? Eso. Última presentación de este módulo. Casi me caigo. La ponencia la va a realizar el honorable senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y el título es El rol y desafíos del Congreso en la tramitación de la ley SBAP. Bueno, muy buenas tardes ya. Gracias por la invitación a la Facultad de Derecho, al Departamento de Medio Ambiente, don Ricardo, don Francisco, Alejandra, que siempre ahí nos invita a algunas actividades. Y un honor estar con ustedes acá en este panel y, por supuesto, con todos los que están interesados por este tema, representantes del Ministerio de Medio Ambiente, etc. Primero decir que esta discusión se da en un contexto, calentamiento global, en que lo que está en juego es la supervivencia de la especie, entre otras, de la especie humana. Por lo tanto, lo que establece una contradicción entre el desarrollo, o mejor dicho, entre el crecimiento y el respeto al medio ambiente, yo creo que cometen e incurren en una falacia. Eso es un pseudo problema. El desarrollo tiene que ser sostenible, porque si no respetamos el medio ambiente y la diversidad biológica, en definitiva no vamos a tener ninguna riqueza ni ningún alimento que repartir. Esta discusión en consecuencia es ética. Esta es la Universidad Católica, ¿cierto? El Papa Francisco escribió largamente sobre el tema, yo creo que es bien valioso leer lo que él escribió, y naturalmente que tenemos que cuidar la casa común y en este caso el medio ambiente. Hemos tenido avances, el COP21, me tocó estar ahí con la presidenta en París. Desgraciadamente algunos después se echaron para atrás, como el señor Trump, que eso es algo muy negativo, pero también ha tenido un efecto positivo, que muchos estados dentro de Estados Unidos se han rebelado y muchos países que no querían firmar han firmado, y eso no deja de ser menor. Permítame decir lo siguiente.
nuestros amigos, sobre todo Javier, decía que hay muchos servicios que tienen que ver con el tema del medio ambiente, tú hablabas de 28, que importante es tener un solo servicio que se dedique al tema de la conservación, de la gestión ambiental, en temas de conservación de la biodiversidad biológica, etc. Y en ese sentido, la importancia de crear el proyecto de servicio de la biodiversidad y áreas protegidas. En Francia, por ejemplo, hace un par de meses, se dictó una ley. Tenían absolutamente segmentado y parcializado los temas. Y ahora se dictó una ley, un servicio que va a tener esta mirada en el tema de conservación y la protección de la biodiversidad. El 2010 se dijo antes, ahí está, ¿cierto? Se aprobaron muchas leyes, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, tenemos el Comité de Ministros, tenemos tribunales ambientales, pero tenemos una mesa con una pata coja, que nos faltaba el tema del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Hay un proyecto, por supuesto, de la administración anterior, del presidente Piñera, y don Ricardo tuvo un rol importante, y se envió en este gobierno una indicación sustitutiva para tratar de incorporar algunos temas que se podían mejorar en el proyecto, como el tema de los humedales, la especie exótica, los planes de conservación, la regulación fuera de las áreas protegidas, en una visión más sistémica, más integral y no circunscrita a las áreas, a lo que ocurra dentro de un área protegida, como si no tuviera ninguna influencia en lo que ocurre afuera. Yo quiero recordar que el 2014 tuvimos todo el año sesiones televisadas, abiertas, con el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con muchos científicos, con muchos profesores, con muchas ONG que tuvieron una destacada participación. Y por eso nosotros, que somos colegisladores y no buzones, nos pusimos de acuerdo con el Ejecutivo para recoger las propuestas positivas y en consecuencia hicimos un protocolo que después se transformaron en indicaciones. Y eso yo creo que es muy importante destacarlo. Tuvimos todo el año y lo aprobamos en general en marzo del 2015. No quiero dar todo el detalle, todos los que participaron, cuando empezaron las indicaciones, en fin, ahí está todo el detalle de la consulta indígena, etcétera. Y las últimas indicaciones se presentaron en junio de este año y las anteriores en diciembre del 2016. Muchas requerían patrocinio al Ejecutivo. Y digámoslo, no siempre es fácil para nuestros amigos de medio ambiente convencer a otros en el gobierno para que apoyen indicaciones en que estábamos de acuerdo absolutamente en la comisión. Quiero señalar que necesitamos un servicio que implemente la política pública de conservación y protección de la biodiversidad. Y de eso se trata lo que estamos hablando. Con la lógica de la conservación, pensando en el uso sustentable, ¿cierto?, de los recursos. Y se establece una batería de instrumentos que ayudan a cumplir este objetivo. Entonces, cuando uno habla de el objeto, lo más importante, perdón, de los temas que recogimos, creo yo, hay muchas cosas importantes, pero uno muy relevante es respetar la Convención de Washington. En el proyecto original se podía dejar sin efecto un parque nacional sin pasar por una ley. Hoy día se requiere pasar por una ley y si no, no se puede desafectar un parque nacional. Ese fue un tema en que unánimemente nos pusimos firmes y acá nuestros amigos, aunque no lo puedan decir, estaban totalmente de acuerdo. Sí, sí, nuestros amigos del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que se nos pidió? Y cito a Javier Simonetti: enmarcar la ley en el servicio en torno al convenio sobre biodiversidad biológica, explicitando como su objeto el conservar la biodiversidad en todos sus niveles, especialmente, por lo tanto, genes, ecosistema, especie. Genes, especie, ecosistema. Es una triada fundamental para conservar la vida. Y en todo el territorio nacional, no solamente de manera segmentada. ¿Cuál es nuestro rol como legisladores? Nuestro rol como legisladores es recoger las buenas ideas. Y no siempre logramos el patrocinio de todas las materias que le pedimos al Ejecutivo, algunas requieren patrocinio, pero en la inmensa mayoría de los temas que acá se plantearon,
no estaban contemplados en el proyecto de ley del 2014. Hoy sí están contemplados. Hoy sí están contemplados. La diversidad genética que hay que regularla, eso falta, por supuesto. Y estamos hablando de una ley especial, ahí estamos conversando, en fin, pero sí están contemplados la gran mayoría de los puntos que acá se plantearon. No voy a dar detalles, pero básicamente los principios que nosotros establecimos, y ahí ustedes pueden ver el objeto de la ley, y por favor les pido que mientras hablo vayan leyendo lo que sale ahí, porque es más importante leer eso que escucharme a mí, para que vean que muchas cosas se recogieron de lo que ustedes plantearon. Los principios básicamente se basan en una idea: no esperar que se produzca el daño ambiental, no actuar de manera reactiva, actuar de manera preventiva y proactiva. ¿Qué significa eso? Que hay una jerarquía, ¿cierto? Primero, prevenir, mitigar, todo lo posible, ¿cierto? Ojalá que no haya daño, o que sea mínimo. Y si hay, bueno, reparar, compensar, en fin, cuando no se puede evitar. En consecuencia, bueno, ahí están todos los principios, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, de no regresión, ¿cierto? Si se va a afectar un área, tiene que haber una compensación con otra área, no en términos matemáticos, ¿no? El principio de precaución, no tiene que haber certeza para poder actuar. Esto no es como una sentencia definitiva en un juicio penal para condenar, porque es como una medida precautoria prejudicial. Acá los abogados se acordarán del fumus boni juris y del periculum mora, ¿cierto? Bueno, que haya un atisbo de que efectivamente es importante actuar para evitar un daño ambiental. Después les cuento lo que significan esos principios a los que no son abogados. Pietro Calamandrei, si no me equivoco y no me falla la memoria. Se establece un procedimiento de clasificación de los ecosistemas amenazados. Se regula un tema que nos pidieron mucho, ustedes y todos los científicos que participaron, el tema de los humedales. Se establecen criterios para el uso sustentable, se prohíbe la alteración física de humedales que constituyan sitios prioritarios de primera prioridad. Esto, que parece una redundancia, fue objeto de varias sesiones, así que no lo voy a resumir por qué hubo que poner esa frase. Todo lo que es la regulación de los humedales de relevancia internacional, o Ramsar, que muchos creen que es una sigla, es un lugar de Irán, si no me equivoco, ¿no? Donde se dictó ese convenio. En el sentido de valorar significativamente los humedales, porque son un patrimonio de la humanidad. El ambiente acuático, ¿cierto?, que hay alta diversidad, en fin, que provee elementos para la alimentación humana, etcétera, etcétera. Las turberas, somos pocos los países que tenemos exceso de turberas, ¿cierto? Está Chile, está, bueno, Siberia, en Rusia, en fin, Finlandia, podríamos. La importancia de las turberas, que, ¿cierto?, se saturan de agua, con vegetales y naturalmente que no de una forma anaeróbica, o sea, sin oxígeno, y que nos permiten tener un reservorio de metano que es muy importante para evitar más daño a la contaminación ambiental, del metano, el carbono, en fin. Y en ese sentido también establecimos una regulación, por eso me gustaría, si falta una actualización de cómo hemos avanzado el proyecto de ley, vamos a ver qué esfuerzo se puede hacer, pero en la comisión hemos tenido a Sara Larraín, a Flavia Liberona, a veces ha estado Greenpeace, Chile Sustentable, han estado muchas organizaciones que les podrán contar sobre los avances que ha habido en estas materias, y la verdad es que hay que modificar el reglamento del Senado porque los proyectos se pueden conocer como quedan cuando llegan a la sala, y eso es un error, y eso provoca que muchas veces se hagan críticas respecto del proyecto y no de cómo está el proyecto ahora. Eso tiene que cambiar. Fue una de las propuestas que hice cuando era presidente del Senado, pero todavía no se ha aprobado en la comisión respectiva, lamentablemente. Bueno, respecto a los... les dije que se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyen sitios prioritarios. Hay un procedimiento para definir los sitios prioritarios. Se requiere permiso del SPAP para todo lo que es en los otros humedales, no los prioritarios, aunque yo creo que es bien difícil definir cuáles son prioritarios y cuáles no. Yo creo que son todos importantes. Tiene que haber permiso del SPAP para, por ejemplo, extracción de árido, en fin, alterar la cubierta vegetal, etc. Corredor biológico, ahí está también, es un tema súper importante para
que se busque una continuidad ecológica y asegurar procesos naturales en materia de flora, fauna. No podemos tener una visión fragmentada, ¿cierto? Porque naturalmente todo el territorio nacional debe estar de alguna manera comprometido con este objetivo. No podemos decirle al huemul en Aysén, o no sé, a los pumas, oiga, usted se necesita protegerlo acá, pero de la cerca para allá da lo mismo, y ahí protejamos los animales y matemos a los pumas o a los huemules. No, obviamente tiene una visión más allá. El tema de la conservación ex situ, este es un tema súper importante, ¿cierto? Se utiliza para aquellos casos en que el estado de conservación es crítico, la conservación in situ es inviable. Necesitamos almacenar recursos genéticos en bancos de germoplasma hasta centros de fauna y flora, bueno, flora, los jardines botánicos, en fin, los bancos de semillas, ¿cierto?, para mantener el patrimonio genético, que es algo muy relevante, porque eso no estaba en el proyecto de ley y sí está en lo que estamos aprobando. Estuvimos un año escuchando. Trabajamos el protocolo con todos los científicos, con los asesores parlamentarios. Siguen yendo muchos de los restantes de las instituciones que yo les mencioné, así que hemos tratado de acoger esto con la salvedad, insisto, de el tema de la diversidad genética, que requiere probablemente, a juicio de mucho, un proyecto de ley en particular. Los servicios ecosistémicos, bueno, ustedes lo han dicho, todo lo que ofrecen en bienes y servicios, alimentación, ¿para qué voy a repetir? La restauración ecológica, no voy a seguir dando los detalles porque ustedes son más expertos que yo. Las zonas de amortiguación, ahí cubrimos también espacios que están fuera de las áreas protegidas con las zonas de amortiguación. Esto es un ejemplo, que esto no está circunscrito solamente a lo que ocurre dentro del área protegida, porque necesitamos una armonía ecosistémica por todo lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Si hay una población, si hay gente que vive cerca de un área protegida, bueno, veamos cómo ellos viven del turismo, cómo no realizan actividades que afecten al área protegida, etcétera, etcétera. Yo no sé si me estoy... Página 8, sí. En cuanto a las atribuciones de servicio, bueno, hay temas que fueron muy discutidos respecto, por ejemplo, a autorizar, en el caso de la especie exótica. Acá se dieron varios ejemplos, no los voy a repetir. El tema de la captura o caza, ¿cierto? Tenemos el tema, yo sé que los castores no solamente se comen el tronco del árbol, no solamente cambian el curso de la agua y tienen otra, ¿cierto?, probablemente aporte, pero tenemos un problema ahí con las especies exóticas. Y bueno, ahí fueron bien enumerados y naturalmente que se establecen atribuciones para aquello. Voy terminando. Lo importante es que las categorías que establecimos, que no se las voy a leer todas, pero tal vez las más destacadas son, no sé si salí ahí, a ver, bueno, las más novedosas probablemente el humedal de importancia, ¿cierto?, internacional, ¿cierto?, Ramsar. El área de conservación de los pueblos indígenas, esto se pidió en las consultas indígenas, y no lo voy a leer todo, pero reserva de región virgen, parques marinos, parques nacionales, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar un poquito, porque si no, ahí ustedes tienen varios elementos que no los voy a leer, pero que son importantes, que ustedes después les voy a mandar la presentación, o sea, que lo quiero revisar, porque si empiezo a leer todo, no voy a terminar nunca. Yo quiero señalar, esto es, ¿saben lo que es eso, no? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama esa? La Catedral del Mármol, lago Israel Carrera, segundo lago más grande de América Latina después del Titicaca, precioso. Les recomiendo a los que no lo conocen que vayan a conocer la Patagonia y aprovechen de ir a General Carrera. Bueno, ¿qué les quiero decir? Hay actividades que se prohíben derechamente en el proyecto de ley, en áreas protegidas, por ejemplo, en parques nacionales, en reservas de la biosfera, en monumentos naturales. Se prohíbe actividades extractivas, comerciales. La idea es fomentar el turismo y las actividades científicas. Vamos a avanzar un poquito, si no... Todo esto que está en negrito es lo que era parte del protocolo que trabajamos con los científicos y los asesores. Entonces ustedes ven ahí
varios elementos, el tema de la gobernanza, que es muy importante, lo que hablaban ustedes de la gestión ambiental, ¿cierto? Para la conservación y la biodiversidad. Incorporamos el tema marino con mucha fuerza. Hoy día estamos pasando, esto no tiene nada que ver con esto, pero un 4 o un 46%, ¿cierto?, de áreas protegidas marinas en la zona económica exclusiva. Eso es tremendo, un tremendo impacto. Vamos a ir más rápido porque si no me van a matar con el tiempo. El tema de las áreas protegidas, cómo se incorpora a los privados, ¿cierto?, para que ellos puedan hacer conservación. Ahí están las concesiones a personas jurídicas, ya les dije lo de la Convención de Washington, en fin, ya les dije también las provisiones que establece. Instrumentos de conservación, bueno, ahí ustedes pueden ver, principalmente la idea es que hay una equivalencia, ¿cierto?, entre y adicionalidad, es decir, que en el marco de lo que está trabajando internacionalmente, ¿cierto?, todo el tema del offset, en fin, que haya junto con las intervenciones siempre unas compensaciones para que efectivamente nos afecte el medio ambiente cuando hay alguna actividad, en fin, productiva, etc. Después, obviamente no se compensa cualquier cosa, ¿cierto? La equivalencia no es matemática, se los decía anteriormente, la idea es que se mida en función de la compensación ecosistémica y ecológica. Un buen ejemplo de esto es lo que pasa en la reserva Valdivia, ¿cierto? La gente que paga la cuenta del agua, le cobran un poquito más y eso va naturalmente para apoyar la reserva Valdivia. Que hayan bancos de compensación que digan qué entidades, bueno, no tienen que ser entidades serias, que sepan del tema, ¿cierto? Qué entidades pueden trabajar, pueden funcionar como bancos de compensación. Eso es algo también muy relevante. Voy a terminar diciendo que está pendiente la revisión del tema del personal, en todo caso el personal de la CONAF que se va a traspasar, se le respetan los derechos adquiridos, sí, ellos tienen indemnizaciones por año de servicio porque tienen contrato de acuerdo al Código del Trabajo y una serie de elementos más que esperamos que los dejen tranquilos, pero ese es el único tema que nos tenía más complicado. Yo quiero decir que necesitamos mucho más recursos, porque es cierto que tenemos una serie de instrumentos para fomentar el tema del punto de vista económico, exenciones de contribuciones, en fin, no voy a leer todo lo que tengo anotado, pero este proyecto es cuesta 35.000 millones de pesos. Claro, en régimen va a estar al 5º año, pero necesitamos mucho más recursos. Yo les quiero decir, por ejemplo, que en el Parque Nacional O'Higgins, que es de los más grandes, tal vez más grande de Chile, hay 2 guardaparques. El Parque de la Guaiteca, en Aysén, hay 0 guardaparques. Entonces, necesitamos acá, efectivamente, poner mucho más recursos para poder abordar adecuadamente este tema y será discusión de la ley de presupuesto año a año, en que ahí yo espero que los futuros parlamentarios, yo ya no voy a estar en el Parlamento, para beneficio de ustedes, yo espero que ahí se las jueguen para que haya más recursos en estos temas. Yo quiero quedarme solamente con la palabra de Juan Carlos Castilla, famoso, ¿cierto?, Chile es Mar, Mar y Calim, ¿cierto?, que son premios nacionales que piden, y tengo acá las cartas, o las tenía acá las cartas, que piden efectivamente urgencia a este proyecto de ley. Olga Barbosa y Bárbara Saavedra dice, ley de diversidad y área protegida, ya, septiembre del 2017. Yo tengo la impresión de que ellos revisaron bien efectivamente lo que se ha avanzado en el proyecto. Tengo acá una carta, permítanme, entiendo que se llama la Sociedad Ecológica. De Olga, sí. ¿Ah? Que es la sociedad de Olga. Que está Pablo Márquez, Olga Barbosa, Bárbara Saavedra, Stefan Geisich, Evelyn Avit, Diego Urrajola, que todos dicen, Presidenta, por favor, suma urgencia al proyecto, que salga ya. Y les quiero decir que en octubre tenemos una última revisión del proyecto, y en esa última revisión, si hay algo que se nos haya quedado, estamos disponibles
a incluirlo. Naturalmente que ahí el Ministerio de Medio Ambiente yo sé que nos va a ayudar, sin perjuicio que tenemos otros actores en el gobierno que de una mirada productivista, pero sesgada, en mi opinión, que no siempre es fácil convencerlo. Así que esa carta, otras cartas de otros científicos pidiendo urgencia, yo creo que da cuenta que este proyecto es necesario y que no es tan malo lo que hemos legislado. Insisto, Chile está en un momento espectacular hoy día. Miremos lo que está pasando con las áreas marinas protegidas, Parque Marino Nazca de Aventurá, más de 29 millones de hectáreas, Juan Fernández, más de 1 millón. Bueno, ya sabíamos lo de Rapa Nui, todo lo que son las iniciativas de conservación privada, que van a tener reconocimiento oficial. El Parque Patagonia no tiene reconocimiento oficial. Ustedes van a Aysén, van a la hacienda de Chacabuco, Chris Tompkins, qué lindo este lugar, desde Tamango, desde Cochrane, en fin, hasta Heinimeni, hacienda de Chacabuco. Oiga, ¿y esto tiene reconocimiento oficial? No. Van a tener reconocimiento oficial estas iniciativas privadas. Por Dios, qué importante. Hoy día en Chile hay 246 que involucran 1.258.000 hectáreas. Bueno, vamos a tener en definitiva una posibilidad muy grande de crecer. ¿Para qué les digo? La red de parque de la Patagonia, la ruta de parque de la Patagonia, la presidenta va a estar el día del medio ambiente el lunes en Cerro Castillo. Yo no voy a poder estar, debe estar muy triste la presidenta. Y son 8 millones de hectáreas que vamos a tener. 8 millones, vamos a pasar de 4 a 8. Realmente este país se puede transformar en una reserva de vida. ¿Para qué decir la Patagonia? Quiero decir que las turberas, por ejemplo, están muy concentradas en el sur, los ríos, los lagos, Aysén, Magallanes, en fin, tenemos ahí las especies endémicas, para qué decir, en la Patagonia, los musgos, que genera un interés internacional tremendo. No es incompatible esto con la actividad económica turística, científica, al contrario, genera muchos ingresos, la pesca con devolución, en fin, tenemos que empezar a tener estos elementos. Así que esperamos haber corregido todo lo que no estaba en el proyecto original. Está pendiente, sí, reconozco el tema de la regulación de los genes y naturalmente que las puertas han estado abiertas en toda la tramitación. Algunos entran como asesores, otros son instituciones que han pedido autorización, pero lo importante es que el día de mañana el Senado cambie el reglamento y les permita a todos conocer los proyectos antes de que lleguen a la sala. No me voy a seguir hablando de los mecanismos económicos que hay para poder optar para los privados, porque ya he hablado mucho, pero está el pago por retribución de servicios ecosistémicos, son los titulares, Fondo Biodiversidad, que es del Estado, pero también pueden haber aportes internacionales y de privados, el sistema de certificación de la diversidad y servicios ecosistémicos, los bonos de compensación, y naturalmente que esto es muy relevante para que los privados le puedan ayudar con el plan de manejo técnicamente que presente el privado al servicio, en fin, exención de impuestos, ya lo dije, en las notarías, timbre de estampillas, de contribuciones, capacitación al guardaparque. Bueno, la verdad es que es un proyecto mamotreto de 700 páginas que si me pongo a contar todo, los voy a agotar más de lo que los he agotado, pero solo recordar una frase de un expresidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, que Douglas Tomskin lo pone en una de las primeras páginas en unos libros que él lanza sobre la Patagonia de los parques nacionales y que dice, los gobiernos no solo se recuerdan por lo que construyen, sino que también por lo que conservan. Y eso es muy importante porque también conservar es construir vías, especialmente porque el planeta no va a desaparecer. Algunos dicen, no, está en riesgo el planeta. No, estamos en riesgo nosotros, la especie y también la especie humana. Y eso es lo que hay que salvar. Muchas gracias. Nos quedan apenas 4 minutos para cerrar la sesión. Aquí hay una pregunta. Como trabajo en la universidad, la pregunta está relacionada con nosotros. En el fondo nos ganamos la vida generando conocimiento que esperamos que alguna vez le importe a alguien. Eso no siempre se cumple, pero es nuestra ilusión personal, digamos. Y yo creo que, como dice muy bien el profesor Simonetti, muchas veces con mucha dificultad, porque no es nuestro negocio principal en realidad entregar ese conocimiento a los tomadores de decisión. Los profesores estamos muy orientados a generar conocimiento que quede en artículos que ojalá alguien lea en alguna parte,
pero el proceso de toma de decisión y el proceso de generación de regulación y el proceso de tramitación legislativa tiene otros tiempos, otras dinámicas y necesita otro lenguaje. Entonces la pregunta es ambos, al profesor Simonetti y al senador. ¿Qué se puede mejorar de este proceso de entrega de conocimiento, básicamente, al tomador de decisión? Porque el profesor Simonetti es un raro lunar porque se pega la lata de ir a participar en esas comisiones, ¿va? Y probablemente el senador también es un raro lunar porque se pega la lata de estar en las comisiones. Yo siempre lo vi ahí, a diferencia de otros de los senadores miembros de la comisión, que no vamos a mencionar acá. Entonces, ambos hacen el trabajo serio lo mejor que pueden, pero igual claramente hay dificultades en ese puente. ¿Qué se puede concretamente mejorar? Porque como dice el profesor Simonetti, la academia probablemente va a perseverar, pero la idea es que tengamos mejores resultados, no necesariamente lo que queremos, sino que los senadores puedan tener toda la información disponible para tomar las mejores decisiones. Gracias. También citando al expresidente Frei, las universidades son la conciencia crítica de la nación. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que generar el conocimiento que haga avanzar nuestro entendimiento del mundo. A veces generamos conocimiento por curiosidad, porque tenemos ganas de saber cómo es el mundo, cómo funciona. Y otra por necesidad. Es en ese balance donde tiene que estar la academia, y ahí no hay una norma explícita respecto de quién hace qué en la academia. ¿Quién es rara avis dentro de la academia? Es de una decisión personal, y si los decanos o vicedecanos te aguantan ser rara avis, bien, y si no, bueno, habrás pagado tus culpas, ¿verdad? Y serás sancionado. Una de las cosas que falta efectivamente es hacer más fluido el contacto entre los distintos estamentos de la sociedad, y no me refiero solamente al Senado o a la Cámara, hay muchos más. Tiene que hacerse más fluido. La academia tiene normas que le son propias y regímenes que son propios, y sobre eso son juzgados, ¿o no, señor vicedecano? Publicar o perecer. Bueno, si uno va a Valparaíso e intenta hablar con el senador, no va a estar publicando. Entonces, lo que necesita es que haya otra rara avis, ¿verdad?, que diga que ese ir a conversar y transmitir conocimiento y recibir inquietudes también es parte constitutiva del hacer universitario académico. Porque estoy convencido que somos la conciencia crítica de la nación, en particular mi universidad. Debemos serlo. O como lo dijo Parra, debemos seguir siendo la pulga en el oído del minotauro. Cualquiera sea el minotauro y cualquiera sea la pulga, pero hay que estar ahí. Por lo tanto, lo que hay que hacer es efectivamente buscar, y nunca había pensado cuáles deben ser los mecanismos para facilitar ese diálogo. Porque no estoy esperando que te hagan caso, que todo lo que tú digas va a ser incorporado, pero sí facilitar los mecanismos de comunicación en ambos sentidos. Porque pocas veces recibimos de repente preguntas específicas, ¿cómo se puede avanzar aquí? Pero yo creo que hay que facilitarlo. El proceso de discusión de este proyecto de ley fue un ejercicio interesante, porque hubo dos comisiones, ¿cómo se ponen los términos? Comisiones técnicas asesoras, que tenían un pequeño inconveniente. No eran vinculantes, por lo tanto, independiente de lo que se discutiese en ello, eran propuestas. Yo entiendo y yo no espero que todo lo que digamos sea aceptado a pie juntilla, pero sí espero que si soy llamado a decir algo, efectivamente pueda ser escuchado sólidamente. No estoy diciendo que aquí no sea escuchado, pero muchas cosas no fueron incorporadas y algunas cosas eran básicas, sencillas desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es el mecanismo buscar? No lo sé, pero yo por lo personal, por ejemplo, desde la academia, no estoy disponible para registrarme como lobista para poder acceder al senador en la Cámara, en el Senado. No puedo. Eso me desvirtúa completamente. Yo para entrar, hoy, desde el momento que el proyecto de ley entró a la discusión en el Senado, debemos estar registrados como lobistas. Y eso complica un pelito el panorama a quien está en la academia. Y digo un pelito porque me quedan aquí, pero no acá. No somos la misma, senador. A ver, muy breve. Primero, yo creo que con opacidad no hay ninguna posibilidad que participe en la comunidad nacional, científica, según sea el tema, en las comisiones. Y por eso, una de las medidas que adoptamos, perdón que sea un poquito autorreferente, cuando fui presidente del Senado, fue que todas las sesiones se pueden oír
por streaming, que cualquier persona las puede escuchar, ver el registro. Hoy día uno se mete a senado.cl y pueden oír toda la discusión. No sé quién va a tener tiempo para hacerlo, probablemente muchos tienen el interés, pero si alguien quiere darse ese trabajo, lo puede hacer, ¿ya? Yo quiero señalar, y lo digo con mucho orgullo, yo he trabajado varios temas, pero fundamentalmente el tema infancia, y de casualidad me metieron a la Comisión de Medio Ambiente hace 4 años, porque haber perdido Soledad Alvear, y la verdad es que fue la mejor casualidad que me ha pasado en la vida, porque realmente se me abrió un mundo que no tenía mayor conocimiento, y creo que es alucinante. Y quiero decirles lo siguiente: en esos temas de infancia y en estos temas, para este proyecto, tuvimos todo un año escuchando y trabajando con los científicos, con la ONG, con la gente que quería aportar. De las personas que van a la comisión, no tengo nada contra los empresarios. Mi padre fue empresario, yo no, he sido servidor público toda mi vida, servidor público. No tengo nada, pero no ha habido ningún empresario en la tramitación de la comisión, ni uno. Y si hemos tenido todas estas ONG que dije, científicos que entran, probablemente están registrados, no sé, o algunos estarán como asesores y otros están registrados como ONG, y participan y se les da la palabra, o a veces a través del senador, y por eso hemos enriquecido el proyecto de ley. Si el problema que tenemos es que no hay un texto que ustedes puedan revisar, y por eso la reforma que yo propuse en su minuto, que todavía no ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, de que todo se vaya informando mientras se va tramitando un proyecto de ley. Pero créanme, salvo el tema de la diversidad genética, que la inmensa mayoría de las observaciones que hicieron fueron acogidas. La inmensa mayoría, no todas, porque algunas requeríamos patrocinio y las Express no siempre da patrocinio, porque obviamente a veces tienen visiones. No obstante que Agricultura, por ejemplo, no estaba en la discusión de la comisión. Al principio Agricultura tenía otra visión. Fue a hablar una vez, me acuerdo, en la discusión en general, ¿te acuerdas que iba Jaime Naranjo? Pero los que hablaron fueron los científicos. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? O sea, nosotros no aspiramos al oscurantismo, a la opacidad, que nadie sepa, no dialogar, no. ¿Cuántos científicos llaman, oye, reunamos? No sé si están registrados en ley del lobby, tal vez yo he cometido el error de que nunca he registrado esas reuniones, pero pues me parece absurdo en realidad, pero bueno, está la ley, hay que cumplirla, y probablemente yo no la he cumplido algunas veces en el caso de los científicos. Pero bueno, lo importante es que estamos disponibles. Chile va a tener Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Yo quiero valorar el trabajo de todos los científicos que nos apoyaron, de la academia, de las universidades. Quiero valorar, acá está Alejandra, que es jefa de la División de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, Alejandra Figueroa, bueno, está Lorna, ¿cierto?, Isidora, en fin, no sé si se me va alguien del Ministerio de Medio Ambiente, pero han hecho un trabajo súper acucioso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Alguien hablaba antes del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Miren el vaso medio lleno, porque estamos dispuestos ahora en octubre, si hay que hacer alguna corrección, a hacerlo. Pero realmente se ha hecho un esfuerzo por escuchar sesiones televisadas, la discusión en general, y creemos de verdad que, al igual que Francia, que tiene un solo servicio y no servicios dispersos para abordar esta materia, vamos a tener un servicio que esperamos que en la ley de presupuesto se le den los recursos necesarios para que podamos tener una protección de verdad. Piensen ustedes que en Costa Rica se invierte, si no me equivoco, si no me falla la memoria, $38 por hectárea en los parques nacionales. En Chile invertimos $1 por hectárea. En Perú, en Bolivia, $7-8. O sea, estamos súper atrás, súper abajo. Entonces después no nos extrañemos porque los argentinos son líderes en el turismo de intereses especiales, que toda la gente que tienen contratada, cómo hacen turismo científico, si hoy día el Estado no le da los recursos. De los 35.000 millones, Alejandra, tenemos que llegar a una cifra muy superior, y ahí vamos a tener que convencer al futuro ministro de Hacienda. Así que yo no sé quién gane, pero vamos a tener que hacer lobby ahí con los que ganen para ser una pulga en el oído, sea cual sea la marmota
como se dijo acá. Acepto una última pregunta. Está apagado. Disculpen, se acabó el tiempo. Damos por cerrado el seminario. ¿Alguien quiere decir lo último, lo último? Ciudadano nuevamente. Yo me iría más tranquilo si dejara una sola idea instalada. El servicio de biodiversidad es clave para tener un país más democrático. ¿Sí? Con esto lo que estoy tratando de decir es cierto, necesitamos más instituciones que faciliten el diálogo, porque efectivamente presentar un proyecto de ley que no solo no respetó la consulta indígena inicial, sino que derechamente no es entendido por la población, es un problema. Cuando estamos hablando de cuestiones tan fundamentales para la ecología moderna como la distinción entre servicios ecosistémicos y funciones ecosistémicas. Y por lo tanto, la institución que tiene que hacerse cargo de ello es sin lugar a dudas el Congreso, ¿sí? Porque es propio de un proceso de madurez democrática poder discutir justamente lo que nosotros estamos diciendo que este proyecto no tiene. Yo acojo felicito la voluntad de escucha y de haber integrado muchas cosas dentro del proyecto, pero lo de la cuestión genética no es menor, ¿sí? Por lo tanto, todavía no tenemos un acuerdo y esa institución se llama Congreso y tiene que estar, por cierto, facilitada por la academia. Espacios como este son súper importantes, tremendamente necesarios. Muchas gracias. Despedimos el seminario Desafíos Ambientales 2018-2022, propuesta de una hoja de ruta en materia de relevancia ambiental. Gracias a todos.